Muy buenas tardes a todos y todas mis queridos estudiantes de tercer año de la Escuela de Educación Secundaria número 11 Martín Miguel de Güemes, Lanús, Chingolo, como todos sabemos. Bien, el motivo de este video es la explicación teórica de la clase enviada el día lunes, este texto, que se llama Espacio y Organización del Territorio Nacional. Esta clase va para los siguientes cursos, todos terceros años como hemos mencionado anteriormente. Tercero segunda, tercero tercera y tercero cuarta. Bien, antes de continuar, los avisos parroquiales. En el drive de la escuela hay un montón de 4 actividades, si no me equivoco, de geografía para estos cursos que están bajo mi responsabilidad en esta materia, insistimos. Por lo tanto, esas actividades, por suerte, son la mayoría de los que las han hecho y me las han enviado a las diferentes vías de comunicación. Vía de comunicación número 1, el drive. Al mail, o sea, pablodanielmoren@gmail.com. Hacen la tarea, me envían ese mail. Segunda vía de comunicación, los grupos de WhatsApp, diferentes grupos de WhatsApp que tenemos con los terceros, o si no, se lo envían a la Prese, al WhatsApp de la Prese me lo envía a mí, o directamente a mi WhatsApp, que está dando vueltas por todos lados. Me ponen porfa el nombre de ustedes y el curso que son, porque no los conozco a todos, de hecho no nos hemos visto en clase debido a la pandemia. O tercer vía de comunicación, el Facebook en el que en este momento estás viéndolo, que se llama Geografía ATR Pablo Daniel Moren. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con la explicación teórica que nos concierne a esta primera clase. Geografía, tercer año. ¿Qué vemos? Vemos mucho de desarrollo económico de nuestro país. Ustedes vieron que en actividades anteriores subidas al Drive, lo que hemos empezado a ver es primero el concepto de geografía, que ustedes ya lo vienen trayendo desde segundo año, desde el primero en ciencias sociales, pero también lo que hemos visto es el análisis de nuestro territorio nacional. Vieron que les había mandado una actividad, ustedes tenían que decirme las diferentes provincias, las diferentes regiones, los países con los que limitamos, los países hermanos con los que limitamos, un montón de esas cuestiones, porque primero tenemos que conocer qué vamos a estudiar y ahora vamos a estudiarlo en profundidad. Y es ahí donde comenzamos con lo que sería este texto enviado el día lunes, Espacio y Organización del Territorio Nacional. Bien, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les tiene la pandemia? ¿Qué tienen para decir de esta cuarentena de que no podemos salir de nuestras casas? ¿Están contentos o no de que no pueden venir a la escuela debido al aislamiento social y obligatorio? Preventivo. ASPO. Bien, continuamos. ¿Cómo fue conformado nuestro hermoso territorio nacional? Ahí vemos el mapa. Bien, tuvo diferentes formas de integración este territorio nacional y también tenemos que analizar un poco desde el punto de vista histórico. Es muy posible que en esta clase veamos diferentes conceptos que lo hayan visto en otras materias, en historia particularmente o en sociales. Entonces tenemos que entender que primero nuestro país es hermoso. Como lo vimos siempre en la actividad anterior, es el 7º país más grande del mundo. Tenemos un territorio extenso, rico en materias primas, con muy poca población desde mi humilde punto de vista y de varios también profes o especialistas en la geografía, somos muy pocos habitantes, muy rico, tal vez, insisto con este concepto, mal poblado, mucha cantidad de habitantes en este lugar. Esta palabra la han escuchado mucho con urbano bonaerense en estos tiempos, más que nada por la pandemia. De hecho hay provincias en las cuales la cuarentena se ha ido ya abriendo y donde vivimos nosotros particularmente no. Y con urbano bonaerense, o sea, la capital federal y los partidos que lindan, que están alrededor de la capital federal, Lanús es uno de ellos. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo se fue conformando nuestro territorio nacional. Y para analizar esto, para entender, tenemos que ir a la parte histórica. 1492. ¿Quién llega al continente americano? Llega, no descubre. Ya lo vimos en segundo esto. Los europeos, particularmente
los españoles, llegaron otros europeos, pero particularmente hacia nuestro subcontinente sudamericano llegaron los españoles. Bien, Colón, 1492, empieza la colonización española, es por eso que nosotros hablamos particularmente este idioma castellano. Fíjense en que, por ejemplo, Estados Unidos ha sido colonizado por ingleses y el idioma que hablan ellos es inglés. Nosotros hemos sido colonizados por españoles y entonces hablamos el idioma español. En otras partes del territorio nacional de nuestro país se hablan lenguas originarias todavía, es muy importante recordar eso. Por ejemplo, el guaraní, yo recuerdo siempre a mi vieja que hablaba guaraní, yo soy descendiente de paraguayos, o el mapuzungún, del sur del país, diferentes tipos de lengua, no solo la española, aunque la española es la oficial. ¿Se entiende? 1492, los españoles llegan. 1776, esto parece una clase de historia, pero no lo es. 1776, los españoles deciden conformar lo que sería el Virreinato del Río de la Plata. Pasamos al mapa de América. Mapa de América. Mapa de América. Vamos a dar vuelta. En 1776, la corona española, la reina de España, la reina y el rey de España deciden conformar el Virreinato del Río de la Plata. En el Virreinato del Río de la Plata se encontraban los actuales países de Bolivia, Paraguay, el sureste de Brasil, Uruguay, el norte de Chile y lo que sería hasta el centro de nuestro territorio nacional. ¿Cuál sería la ciudad capital de ese virreinato del Río de la Plata? Buenos Aires. Aquí. Buenos Aires. ¿Y por qué España decide organizar este virreinato del Río de la Plata? Fácil. ¿Cuál era la actividad económica del virreinato del Río de la Plata y de toda la colonización española en América? Extraer los metales preciosos, oro y plata. ¿De dónde se extraen este mineral? De las montañas, de la cordillera de los Andes, particularmente de lo que sería la ciudad actual de Potosí, en territorio, valga la redundancia, actual de Bolivia, o sea, en aproximadamente por aquí, acá tenemos, Potosí. Entonces, particularmente el metal precioso que se extraía de esta zona era la plata, y tenía que llegar desde aquí, desde la cordillera de los Andes, en el oeste del continente americano, del subcontinente sudamericano, hasta el puerto en Buenos Aires, en nuestra ciudad, la ciudad capital. Bien, ¿por qué tenía que llegar acá? Porque aquí eran embarcados en los barquitos, en el puerto de Buenos Aires, en los barcos españoles, los viejos galeones, y era llevado navegando todo el continente, todo el océano Atlántico, perdón, hasta Europa, hasta España. En el medio pasaba de todo, los piratas se robaban, eso es otra cuestión, pero acá quedamos bien claro que España forma el Virreinato del Río de la Plata. La capital del Virreinato del Río de la Plata es la ciudad de Buenos Aires. ¿Y para qué servía? ¿Cuál era la función principal del Virreinato del Río de la Plata? Extraer oro y plata y llevarlo a Europa, particularmente a España. Por lo tanto, vamos a pensarlo, ¿llegaban como llegan ahora? Tal vez en micro un día de viaje. No, es ahí donde volvemos al mapa de la República Argentina. Bien. Lo que tenemos que ver aquí, como lo vemos en el texto, es que el Virreinato del Río de la Plata, el impacto que tiene en el territorio es la creación de alguna otra forma una red de ciudades que va a conectar lo que era Potosí, en la actual Bolivia, con el puerto de Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces, imagínense que vienen cargados en carretas con mulas trayendo el oro y la plata que fue extraído de las montañas, de la cordillera de los Andes. Esas carretas no es que van a llegar en un día, tardaban aproximadamente un mes, porque imagínense todo el terreno, todo el territorio que tenemos hasta llegar acá. Por lo tanto, tenían que ir parando para descansar y para abastecerse de diversos productos en el viaje. Entonces es así donde se formó este camino de ciudades que comienzan con desde la ciudad de la actual Bolivia, Potosí, pasando por Jujuy, por Salta, por Tucumán, por Santiago del Estero, por Córdoba, por Rosario, por Santa Fe, por
San Nicolás de los Arroyos hasta llegar a Buenos Aires. O sea que tenemos una red de ciudades que servía para el abastecimiento de esas carretas que traían ese metal precioso. Insistimos, salían con las mulas en las carretas y paraban primero en Jujuy, después en Salta, después en Tucumán, después en Santiago del Estero, después en Córdoba, después en Rosario, Santa Fe, San Nicolás de los Arroyos, una ciudad ya dentro de lo que sería Buenos Aires, y por último en el puerto de Buenos Aires. Era esto embarcado en el puerto de Buenos Aires y vía barco Río de la Plata primero, mar Argentino ahora, en ese entonces Océano Atlántico Sur, seguían, hasta llegar a España. Vamos con esta idea. Entonces, 1776, creación del Virreinato del Río de la Plata. ¿Cuál era su función económica? Extraer el oro y la plata, que los españoles estaban muy interesados en el oro y la plata americano. ¿Qué impacto tiene en el territorio la creación de estas ciudades, de esta red de ciudades que están explicadas en el texto? Y que de alguna otra forma la función que van a cumplir es el abastecimiento de esas convoys que traían las carretas con el oro y la plata. No me está saliendo exactamente la palabra en este momento, pero esa caravana que traía el oro y la plata. Entonces es ahí donde empiezan a crecer estas ciudades que hoy son casi todas capitales de provincia. ¿Se entiende esta idea? Bien, continuamos con la historia. Fue muy importante el impacto que tuvo esta actividad minera de extracción de oro y plata en Potosí y su posterior creación de ciudades en lo que después va a ser el territorio argentino para el servicio de estos convoys que traían los productos de la mina. Bien, continuamos con la historia. 1810, ¿qué pasó? Revolución de Mayo, primer gobierno patrio. 1816, declaración de independencia de lo que por aquel entonces eran conocidas como las Provincias Unidas del Río de la Plata. Incipiente embrión de lo que posteriormente en el tiempo va a ser nuestra querida llamada República Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Declaración de independencia. ¿Vamos a seguir teniendo relaciones con España? No, se pudrió todo con España. Mal. Guerra con España. Viene el general San Martín, organiza el ejército argentino, Belgrano también pelea, Güemes, de esta escuela justamente, lleva esta escuela su nombre, pelean por la independencia, se termina rompiendo esa relación con España y por lo tanto, de alguna u otra forma, se termina rompiendo la relación comercial que teníamos en cuanto a que ellos venían a saquearnos el oro y la plata. Por lo tanto, la actividad económica en todo lo que sería el territorio argentino va a decaer. ¿Se entiende? Bien, entonces, ya no tenemos ese monopolio con España. Ya no comercializamos solamente con España. ¿Quién entra a jugar? Inglaterra. Bien. Entra Inglaterra o Gran Bretaña, país con la cual nuestro país tiene una larga historia. Lo hemos visto en las clases de actividad especial sobre Malvinas, la guerra de Malvinas, todo eso. Bien, ¿qué pasó en Inglaterra? ¿Qué había pasado en Inglaterra? En Inglaterra se había dado el proceso llamado Revolución Industrial. Bien, ¿qué sucedía justamente? Mucha gente en Inglaterra estaba trabajando en las grandes ciudades, en las fábricas particularmente, produciendo productos manufacturados. Esto es un concepto que hemos trabajado el año pasado. El producto manufacturado es algo terminado. Hay países que venden materias primas, hay países que producen productos manufacturados, son los países más poderosos del mundo. Inglaterra fue el primero que tuvo este proceso de organización de su actividad económica en base a producir productos elaborados. Vamos a dar un ejemplo concreto de esto y muy típico. La Argentina le vendía el cuero de una vaca a Inglaterra, solamente el cuero. Inglaterra lo cortaba, hacía el zapato y te lo vendía a otro precio. Entonces vamos a traducirlo a lo económico. Argentina vendía el cuero de esa vaca a X cantidad de pesos. Vamos a ponerle un peso, un precio que es ficticio, que no es verdad, a un peso. ¿Se entiende? Inglaterra te lo compraba a un peso. Inglaterra se lo llevaba, lo cortaba, lo cosía, lo prensaba, le ponía el loguito de su empresa, lo que ustedes quieran. Y ese par de zapatos te lo vendía a 10 pesos. ¿Quién termina ganando en esa relación? Inglaterra. De alguna u otra forma, esta es la forma en que la economía mundial se maneja.
Hay países que venden sus materias primas, todo segundo año lo hemos visto, el continente americano, salvo Estados Unidos y Canadá, le vende materias primas, diversas materias primas al mundo, y hay los países industrializados, producen el producto industrializado y te lo venden. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para hacer un celular o una compu? Un montón de elementos que provienen de la minería, por ejemplo el cobre. Bien, Chile, que es el país latinoamericano que vende cobre del mundo, se lo vende a los diversos países que producen productos manufacturados, que no son muchos, son pocos. Y esos países después te venden el producto terminado. ¿Se entiende? Esa es la relación económica que se da. Pero bien, volvemos de vuelta al impacto que tuvo las relaciones con Inglaterra en nuestro territorio. ¿Inglaterra quería el oro y la plata? No, quería otra cosa. Como en Inglaterra había mucha gente que estaba trabajando, laburando, viviendo en las ciudades, no tenía quien le produzca alimentos. ¿Y dónde se producen los alimentos? En el campo. Y la Argentina es un país que tiene mucho de su territorio, mucha cantidad de su territorio, campo. O en lenguaje geográfico, llanura. Y una llanura muy fértil. Ustedes han escuchado decir que en la Argentina tirás una semilla y crece un árbol. Bueno, es verdad. Tenemos una llanura hermosa y también tenemos un clima, una diversidad de climas, pero particularmente esa llanura se encuentra en lo que es el clima templado. Recordamos, vamos para atrás, abro paréntesis, clima templado. Ni mucho calor ni mucho frío. Estamos entrando ahora en la etapa del invierno, pero hace 6 meses atrás estábamos en el verano, o sea, que no tenemos todo el año calor ni que tenemos todo el año frío. Cerramos paréntesis. El clima templado es eso, es muy bueno para la creación de productos agrícolas ganaderos. Nuestro campo es óptimo para eso, ¿bien? Pero al fin y al cabo es una materia prima. No hay transformación de esa materia prima. No me quiero adelantar porque eso lo veremos en otras clases. Entonces, la actividad comercial comenzó a basarse en la agricultura y ganadería, que fue muy importante porque vamos a pensarlo de esta forma. La agricultura y la ganadería es un negocio que se necesita siempre, es un producto que constantemente se necesita porque la gente necesita alimentarse constantemente. Si no te alimentas, si no comes, ¿qué pasa? ¿Qué onda? La quedás, morís. Entonces Inglaterra necesitaba eso, constantemente comprar nuevos productos agrícolas ganaderos, que nos va a dejar mucha plata a nosotros como país. Es verdad, vamos a ser muy ricos, pero esa plata no va a ser repartida en forma equitativa. Se la va a llevar a Inglaterra esos productos agrícolas ganaderos, principalmente la carne y el trigo. La carne porque te da proteínas y el trigo puedes hacer otros productos como la harina, por ejemplo. La harina pan. Entonces, Inglaterra de alguna u otra forma va a empezar a alimentarse de los productos producidos en nuestro país, en los campos de la República Argentina. Eso va a traer una gran cantidad de dinero, insisto con la idea, pero no va a ser repartida en forma equitativa. Bien, ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo nos organizamos? Porque, por ejemplo, ¿quién tenía el puerto por donde van a salir esos productos agrícolas ganaderos? Buenos Aires. Bien, entonces, tener un puerto te va a generar tener mucha cantidad de ingresos de dinero o poca cantidad de dinero. Tengan en cuenta que cada barco que viene de Inglaterra para cargar, para aprovisionarse de los productos agrícolas ganaderos, tienen que pagar un impuesto por el uso de ese puerto. ¿Se entiende? Entonces, el dinero de ese puerto, lo que se conoce como aduana, quedaba solamente en Buenos Aires. Por lo tanto, las demás provincias, que muchas de ellas producían este producto agrícola ganadero, no eran integradas en esas ganancias económicas. Por lo tanto, generó muchos problemas en la organización interna de nuestro incipiente país allá por 1816. Tuvimos aproximadamente desde 1816 hasta 1880 peleándonos entre nosotros para ver cómo íbamos a distribuir ese dinero que ingresaba y también por la forma que nos íbamos a organizar desde el punto de vista político. ¿Qué onda? ¿Iba a mandar Buenos Aires sobre todas las provincias? A las demás provincias no le iba a gustar esto. ¿Iba a mandar alguna provincia sobre Buenos Aires? Buenos Aires nunca va a querer eso y Buenos Aires nunca quiso de alguna u otra forma repartir en forma equitativa, igualitaria, las ganancias, enormes ganancias económicas que les generaba el puerto. Problema, tras problema, tras problema, tras problema, pero de alguna u otra forma eso fue la etapa que en el texto se menciona como etapa criolla, la Argentina criolla.
Bien, ¿qué nos tiene que quedar claro de esto? Que en la etapa criolla, la principal forma de organización de nuestro país era, desde el punto de vista económico, era la actividad agropecuaria, agrícola ganadera. ¿Por qué? Porque Inglaterra nos compraba todos los productos que producía el campo argentino, particularmente carnes y trigos. Reflexionemos. Esta situación cambió en la Argentina. La Argentina le vende al mundo productos electrónicos, por ejemplo, o la Argentina sigue vendiendo productos del campo. Pensémoslo. Entonces, toda esta parte del país se integró al territorio nacional. De alguna u otra forma, todos pasamos a ser productores de materias primas agrícolas ganaderas. El oeste del país, lo que sería Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, se introdujo a la economía del país como productores principalmente de vinos, productos vitivinícolas. Entonces también se integró el país. El este del país, también conocido como la Mesopotamia, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, también conocida como la zona del litoral, se integró a la economía nacional como proveedor particularmente de cueros y porque hay mucha cantidad de producción vacuna de vacas y sobre todo de caballos y mulas para la integración económica del país. Y todos esos productos agrícolas ganaderos, productos del campo, debido al territorio que tenemos, salían por el puerto de Buenos Aires y se iban a Europa. Ya no más a España, se iban a Inglaterra. Vamos a diferenciar claramente esto. La Argentina, durante el dominio colonial, o el territorio americano durante el dominio colonial, comercializaba con su metrópoli. Su metrópoli era el país que la conquistó y la dominó, España. Una vez liberados de España, 25 de mayo de 1810, 9 de julio de 1816, ya no comercializamos más con España, primero porque estábamos en guerra, y segundo porque entró al juego la potencia económica y militar de esa época, Inglaterra. Inglaterra había tenido su proceso de revolución tecnológica llamado revolución industrial, por lo tanto no tenía gente en sus campos, por lo tanto Inglaterra no podía producir su propio alimento. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan del concepto de División Internacional del Trabajo, trabajado en segundo año? Era que Inglaterra le imponía a cada país qué tenía que producir. En esa División Internacional del Trabajo, Inglaterra le impuso, mediante clases dominantes de la Argentina, la oligarquía, vamos a ver ese concepto luego, que la Argentina tenía que solamente producir productos agrícolas ganaderos, carnes y trigos. Vamos de vuelta, insisto, el ejemplo de cuero que le vendíamos a Inglaterra, el cuero. Ellos que hacían con el cuero, lo cortaban, lo producían y nos lo volvían a vender a otro precio. ¿Quién termina ganando esa relación económica? El país europeo, la potencia económica de esa época. Piensen con ese concepto. Luego después lo vamos a retomar. Y nos queda ver qué fue lo último que se integró al territorio nacional. Porque habíamos visto que todo esto, de alguna u otra forma, estaba integrado. Siempre aprovechando sus recursos naturales. Llanura. Me olvidé de explicar que Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca son provincias que se encuentran sobre la cordillera de los Andes, por lo tanto a mayor elevación sobre el nivel del mar, están en montañas, es ahí el sol pega de otra forma que acá en la llanura donde vivimos nosotros, es ahí donde la uva crece de otra forma, la uva es la materia prima para producir vinos, entonces acá aprovechan la naturaleza y producen vinos. Entonces, de alguna u otra forma, el país se iba integrando económicamente, había pasado de todo, hasta que esas ansias que tenía ese grupo dominante del país, conocido como oligarquía, ¿se acuerdan el concepto que recién les acabo de mencionar? Quería seguir produciendo mayor cantidad de negocios con Inglaterra, porque el negocio veía que le rendía. Inglaterra siempre necesitaba mayor cantidad de productos agrícolas ganaderos. Entonces, por lo tanto, de alguna u otra forma, este grupo conocido como oligarquía quería seguir e impulsar ese negocio. Por lo tanto, tenía que anexar mayor cantidad de terreno, mayor cantidad de campo, para seguir produciendo productos agrícolas ganaderos, para dejar que la vaquita vaya caminando por el pastito, para que el trigo crezca, para que otras producciones como cebada, como centeno, crezcan,
Por lo tanto, lo que tenía que hacer era anexar el territorio que se encuentra hacia el sur de nuestro país, que se llama Patagonia, pero esa Patagonia estaba desierta. Lo podemos hablar con el profe de historia. Bien, el proyecto de anexión de lo que sería la Patagonia fue conocido como la conquista del desierto. La conquista del desierto, billete de 100 pesos, tal vez lo vieron, la parte de atrás, vieron que hay un montón de señores a caballo, militares todos. Bien, lo que hicieron fue anexar, llegar a ese terreno donde antes no llegaban ni siquiera los españoles, llegaron a lo que sería la Patagonia, y de alguna u otra forma adueñarse de todo ese terreno. Bien, pregunta, ¿la Patagonia estaba vacía? ¿No vivía nadie en la Patagonia? ¡Ah! ¡Error! En la Patagonia vivían pueblos originarios. Hasta el día de hoy siguen viviendo muchos pueblos originarios, particularmente los tehuelches y los mapuches. Los mapuches no han sido ni siquiera vencidos por los españoles. Los mapuches quisieron llegar, los españoles, perdón, quisieron llegar al extremo sur de nuestro continente. Los mapuches se enfrentaron militarmente a los españoles y no llegaron. La conquista del desierto, llevada adelante por esta oligarquía de Buenos Aires, que lo que más quería era mayor cantidad de tierras para seguir agrandando el negocio con Inglaterra desde el punto de vista del producto agrícola ganadero, mandó al ejército de la República Argentina con otro tipo de armas, ya con armas de fuego, y a sangre y fuego, generando un genocidio, una masacre, matando un montón de pueblos originarios, un montón de personas de esos pueblos originarios, se anexó todo la Patagonia. Y de alguna u otra forma es ahí donde el territorio nacional, así como lo conocemos hoy, un país tan extenso donde te tomás un bondi desde Buenos Aires y para llegar a Ushuaia tenés un día de viaje, o donde te tomás un bondi en Buenos Aires y para llegar a Jujuy tenés un día de viaje, fue anexándose de esa forma. Entonces hoy tenemos este país tan extenso y bello que conocemos como la República Argentina. De alguna u otra forma, hemos terminado con esta clase. Tienen 10 actividades para hacerla, donde está más o menos todo esto explicado. Espero que les haya gustado. Ha sido un poco larga, extensa, ya voy por los 27 minutos. Si tienen dudas, me las escriben al Facebook, al WhatsApp o al mail pablodanielmorem@gmail.com. Ahí me mandan todas las dudas que tengan o cosas para mejorar. De alguna u otra forma vamos a empezar a trabajar así, ya que por la pandemia tenemos que estar en casa. Chicos, chicas de tercer año, quedémonos todos en casa, tranquilos, falta poco para que volvamos a la escuela, ponele, la verdad que no lo sé, pero bueno, era una forma para que ustedes me vean, me conozcan y yo les contesto los mensajes y todo, así que les mando un abrazote, espero que se encuentren bien y recuerden, ¿cuál es la principal actividad económica de la República Argentina? La producción agrícola ganadera. Luego vamos a seguir con este concepto que va a traer muchas problemáticas y muchos éxitos a nuestro país. Chau chis.